vamos a empezar con la conferencia de José López Santiago, que es el actual presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Psicología Clínica. Ayer, en la exposición que yo hice de la historia, ya no me detuve en la tercera comisión. Yo creo que es la tercera. No sé si tú llevas esas cuentas o no, aunque ha habido algunos pequeños cambios, pero bueno, el año pasado me parece que ya cuando se constituyó la tercera Comisión Nacional de la Especialidad y él fue elegido presidente. Él trabaja en Castilla-La Mancha, es decir, que somos paisanos de Albacete, que trabaja en el complejo hospitalario de Albacete. Y bueno, pues nos va a hablar sobre la perspectiva desde la comisión y desde su experiencia de la perspectiva de la psicología clínica, y dentro de eso obviamente de todo lo que tiene que ver con el programa PIR y con la especialidad como marco. Luego pasamos a una mesa redonda con varias intervenciones, hacemos el descanso para un café reponedor y luego otra mesa redonda y luego hacemos un plenario de conclusiones y de discusión. Aunque en el programa hemos puesto a las 3:30, nos hemos pasado de exagerados. O sea, no, si vamos bien y con ritmo, que yo creo que sí, porque tenemos margen, más allá de las 3 menos cuarto, no debemos acabar. Además, lo peor es que se vaya yendo la gente, entonces que nos vayamos todos juntos los que estamos. Es un poco para que tengáis la idea general del plan de trabajo, ¿vale? Pues sin más, José, tiene la palabra. Muchas gracias al Colegio de Madrid por invitarme. Y bueno, lo que voy a intentar ofrecer es una valoración personal sobre la ubicación de la psicología clínica en nuestro país, el significado en sí mismo de la especialidad y cuáles son las dificultades y problemas actuales y retos. Me parece importante, aunque bueno, he visto que ayer hablasteis bastante de la historia, yo me considero joven, aunque me gusta decirlo. Sí que es verdad que los que acabamos la licenciatura cuando ya estaba establecida la especialidad, pues en principio lo vives como algo que está ahí, funciona y únicamente te tienes que presentar y apuntar. Yo sí que, bueno, una de las cosas que no es que me enorgullezca, pero bueno, sí que me parece importante, fui el primer miembro de la Comisión Nacional que había sido vía PIR y ahora ya hay unos cuantos más. Y sí que es verdad que mi desarrollo profesional ha estado vinculado y en relación a psicología clínica con una serie de personas, algunas muy vinculadas a Madrid, que a mí me han marcado mucho y me han parecido pues un gran enriquecimiento y posibilidad de entender y comprender qué ha sido esto y cómo ha llegado a donde está, y sobre todo la necesidad que tenemos los que estamos ahí, los que somos más jóvenes, los que, bueno, de alguna forma lo hemos visto como hecho, pues mantenerlo. Hay una serie de personas para mí muy relevantes que, bueno, que de alguna forma marcan mi modo de entender esto y que me han transmitido muchas experiencias que me gustaría en principio pues mencionarlas, que Begoña Lavarría, Miguel Ancho García, Amparo Belló, Consuelo Escudero, Marga Laviana, todos han sido miembros de la Comisión Nacional, y creo que su labor ha sido necesaria y muy importante en el desarrollo y trabajo de entender la psicología clínica y el desarrollo de la especialidad. Un poco me parecía que antes de entrar en el presente es importante hacer un recorrido de los hitos más importantes del desarrollo de la especialidad, para entender las dificultades y ver dónde nos ubicamos, ¿vale? Lo voy a comentar sucintamente porque a mí también me permite organizar y para que un poco los pensemos, ¿vale? No me voy a detener mucho porque creo que además ayer hablasteis sobre ello. En principio se recoge que en principios de los 70 los servicios sanitarios prácticamente no había psicólogos en este país. Hay alguna publicación que recoge o cuantifica como 6 profesionales. En algunas de las publicaciones se configuran que, bueno, con lo que se denomina el periodo de la transición, o finales de los 70, hay una serie de hitos que marcan la posibilidad de desarrollo de la psicología clínica. Primero, la autonomía y desarrollo de la Facultad de Psicología, con un crecimiento muy importante de profesionales, la creación del COP independiente en el año 79,
la incorporación en el debate de la reforma psiquiátrica y la apertura de la AEN como sociedad, como asociación que configura un poco el abordaje en salud mental y abre las puertas a enfermería, psicólogos y bueno, trabaja también por el desarrollo y ubicación de los psicólogos en el sistema sanitario. Y luego, no a nivel nacional, pero sí las primeras experiencias que empiezan a incorporar a nivel autonómico o a nivel regional o a nivel local a psicólogos, en diputaciones, en dispositivos de salud mental, y empieza a haber una apertura y ya empieza a haber un campo y un número de profesionales que son un poco pioneros en el desarrollo del trabajo de la psicología clínica, que llamaremos después pues en nuestro país. Luego, que lo comentasteis ayer, fue el desarrollo de los PIRs autonómicos. Curiosamente, el PIR primero, el de Asturias del 83, es incluso previo al modelo que marca el modelo MIR del año 84, porque obviamente se estaba trabajando y gestando, y marcó elementos muy importantes como la figura del tutor, como las diferentes rotaciones. Y bueno, como que se anticipa un poquito. Después empieza a haber experiencias, una de ellas la de Madrid, en diferentes comunidades autónomas, y otro elemento muy importante es el marco de la Ley General de Sanidad, que nos permite un poco, que incluye la prestación de la salud mental y la atención a los enfermos mentales como una necesidad y una prioridad dentro de las intervenciones de salud. Por tanto, nuestro marco sanitario, la configuración del Sistema Nacional de Salud, la salud mental toma completamente cuerpo. En 93 es la primera convocatoria estatal, donde todavía no está muy claro el desarrollo de la especialidad. De hecho, la convocatoria es únicamente por el Ministerio de Sanidad, no hay una participación del Ministerio de Educación, que como sabéis ambos ministerios son los que van configurando la formación y desarrollo de la especialidad. Y ya en el 94 sí que hay un consenso entre ambos ministerios, y es el Ministerio de Presidencia quien convoca las plazas, hasta nuestro decreto que marca y que configura el desarrollo de la especialidad en el 98, que sabéis que hubo varios recursos, sobre todo de sociedades de psiquiatrías, hasta que en 2002 toma cuerpo y se rechazan los recursos en contra, y configura otro de los caballos de batalla importantes en el desarrollo de la especialidad, que es la homologación de títulos, todo el proceso de acreditaciones, que bueno, pues se habrán revisado como un total de 20.000 expedientes que siguen volviendo. La comisión ya quedan pocos, pero sigue habiendo recursos, sigue habiendo expedientes. Y el Real Decreto de 2005 amplía los plazos y marca un poco la definición y configuración de los criterios de acceso a la especialidad más allá de la vía PIR. Un elemento que es muy importante, que a mí me parece que es un documento importantísimo, que además que si lo trabajamos y que podemos sacar muchas cosas de él, configura lo que puede ser la psicología clínica, abre puertas de futuro, marca el plan de 4 años de formación, define explícitamente lo que es el hacer del psicólogo clínico basado en la psicología científica frente a otros que hacer de la salud mental propios de la medicina o de otras especialidades. Abre puertas a las diferentes vías de acción, sea bien en primaria, sea en intervenciones en salud, no solo en enfermedad. Yo creo que es un documento que está ahí, que es un marco muy importante para definir lo que es la psicología clínica y a partir de diferenciarnos y particularizar nuestro trabajo. Creo que es un trabajo de las anteriores comisiones muy bien elaborado y que amplió de 3 a 4 años y además configuró muy bien lo que es la psicología clínica, y creo que es un documento donde tenemos que recurrir cuando queramos definir, solicitar, pedir, diferenciarnos y dar un poco el espacio y el lugar de nuestra especialidad. Y a partir de ahí, bueno, se configura el libro de residentes, que bueno, tenemos que marca un poco el quehacer y el desarrollo de los especialistas, que costó también bastante que se difunda, que se vaya trabajando, y de alguna forma configura las particularidades, los campos, las acciones, el modo de funcionar de los psicólogos clínicos en formación o profesionales en formación que acabarán siendo psicólogos clínicos. Dicho esto y enmarcado en este momento, hay una serie de marcos legislativos que nos van a condicionar y que están condicionando el desarrollo de la especialidad y que son en parte el caballo de batalla y que configuran un poco la situación.
Primero la LOPS, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, donde se enmarca tanto en estos momentos el psicólogo clínico como el psicólogo general sanitario como profesión sanitario. El Real Decreto que determina y clasifica las especialidades en ciencia de la salud y que marca el acceso a las especialidades, como sabéis, es uno de los campos de batalla importante, porque marca que el acceso a la especialidad se haga desde un grado del ámbito de la psicología o licenciatura en psicología, lo que ha creado cierta controversia lo que es el ámbito de la psicología, porque está psicopedagogía, donde ha habido algún conflicto reciente, y luego el marco del acceso a la especialidad desde el grado frente al itinerario, que luego comentaré más en detalle del máster o del psicólogo general sanitario. Ese Real Decreto sigue así articulado. Yo creo que de todos los lugares de la psicología española, tanto colegios, asociaciones profesionales, facultades, se ha promovido que se cambiara ese aspecto, pero sigue inamovible y de momento, como sabéis, el máster está funcionando. El acceso a la especialidad en los últimos años se sigue haciendo desde el grado, ya no licenciatura, sino desde el grado de psicología. Y luego la Ley General de Salud Pública, que marca la configuración y desarrollo de una nueva profesión que, bueno, como sabéis, también ha tenido controversias en cómo se está desarrollando, que es la profesión de psicólogo general sanitario, que están empezando a desarrollarse los primeros máster. Es un formato diferente que en la configuración al principio de cómo sería la especialidad, pues había el debate si una especialidad con formación profesional de residencia o una especialidad universitaria como un máster especializado. Al final, unido de la mano del desarrollo de las especialidades médicas, se configuró como una especialidad vía residencia hospitalaria, y ahora tenemos ambos campos de modo de acceder a una profesión sanitaria, que sea vía especialidad o vía máster general sanitario. Y finalmente el Real Decreto de Troncalidad, que, como sabéis, configura el modo de desarrollar las especialidades sanitarias, donde la psicología clínica ha sido excluida y, paradójicamente, la psiquiatría sí que se configura como un tronco con dos especialidades, psicología y psiquiatría, que entiendo que sea de adultos, y psiquiatría de la infancia y la adolescencia, lo que genera una importante una disyuntiva compleja para el desarrollo de la especialidad, y donde sí que es un espacio de la comisión. En las anteriores intento trabajar, pues queremos un poco ver qué modelo de desarrollo de troncalidad podemos ir trabajando. Bueno, visto todo esto, un poco el desarrollo y cuál es el marco que nos configura y a partir del que tenemos que referirnos, un poco unas pinceladas de mi punto de vista cuál es el estado actual. En principio es evidente que hay una consolidación de la profesión. Creo que tenemos una de las profesiones una de las profesiones sanitarias de la psicología mejor formadas del mundo. Tenemos un nivel, una calidad de formación de lo que es el especialista en psicología clínica, y creo que el modelo MIR está muy consolidado, aunque bueno, se intentan de vez en cuando darle algún bandazo, pero creemos que es un logro muy importante y que además da a unos profesionales de mucho reconocimiento y calidad, tanto a nivel social como a nivel académico como a nivel de los profesionales. Tenemos una serie de escollos legislativos que tenemos que ir solventando y ver cómo podemos hacer frente, porque van a configurar y marcar el futuro, ¿vale?, de cómo se va a desarrollar la especialidad, que son los que he comentado previamente. Y luego tenemos un problema que también desde la comisión, no lo hemos planteado, aunque tenemos pocos recursos, es que tenemos una ausencia de datos objetivos que permitan decir realmente dónde estamos, cuántos somos, qué hacemos. De hecho, en el Infocop, en la publicación reciente, en los desayunos de Infocop, todos los participantes hablan un poco de esa parte, qué opinamos sin tener un estudio, unos datos sólidos de dónde estamos, y creo que es muy importante que eso lo podamos configurar. También hay una valoración en los últimos años, vinculados un poco con la crisis y con determinadas circunstancias, de que estamos en una situación donde se están produciendo ciertos retrocesos. Claramente una disminución de plazas PIR, las acreditadas siguen siendo las mismas, pero ha bajado como 25 plazas, este año 128, creo que lo máximo fue 148 o algo así, hace 3 o 4 años. No hay una constancia de un crecimiento de las especialistas en los diferentes servicios. Hay áreas donde no se ha desarrollado y donde se está empezando a trabajar y a hacer mucho ruido, que es por ejemplo la atención primaria. Y luego, aunque estamos ahí, tenemos lugar facultativo, estamos en los servicios sanitarios, no tenemos lugares de representación ni de toma de decisiones de la configuración de los sistemas de salud, y casi todos dependemos, hablando de servicios públicos, de jefes, coordinadores, que la mayor parte
son psiquiatras. Luego tenemos el problema de la ratio de licenciados psicólogos clínicos, que sigue habiendo una ratio enorme de profesionales, de licenciados a graduados de psicología, que marca un poco un embudo en el acceso a la especialidad y que crea también muchas tensiones, creo que mal resueltas, y que fundamentalmente es un problema de las universidades. Y luego que ahora mismo tenemos dos profesiones sanitarias que tienen el modo en que se han desarrollado, ambas probablemente son necesarias, creo que deben articularse y debemos ver cómo se van un poco desarrollando esas dos profesiones sanitarias. Con todo esto, un poco creo que los temas claves que tenemos que desarrollar y trabajar en los próximos años son estos de aquí, que bueno, sin extenderme demasiado, los voy a ir comentando un poco sucintamente para luego llegar a unas conclusiones. Primero, lo que decía, necesitamos hacer un análisis desde la comisión, se planteó en la anterior y desde esta lo planteamos, de con qué datos contamos, qué datos objetivos tenemos, y a partir de ahí conocer cuál es la situación y con mayor criterio poder trabajar. Es complejo poder hacerlo, pero por ende necesitamos saber el número de especialistas de psicólogos clínicos en el Sistema Nacional de Salud, cuáles son los ámbitos de atención que se están cubriendo por los psicólogos clínicos, dónde estamos ubicados y qué lugares de representación tenemos, si hay jefaturas, si hay unidades que sean independientes de unidades de salud mental coordinadas por psiquiatría, cuál es la evolución real de la demanda en salud mental. Se está hablando también mucho últimamente de los trastornos mentales comunes, los códigos Z que sobredimensionan la atención en salud mental, pero realmente no tenemos claramente los datos de cuáles actualizados de la demanda y de la atención que se realiza. Luego es importante porque siempre hay una desvinculación entre lo que podemos hacer, hacemos, y lo que se plantea de las guías clínicas. Realmente es muy difícil trabajar con la presión asistencial que tenemos y no hay una cooperación entre la investigación de eficacia y la investigación de efectividad, que creo que es un elemento fundamental, poder saber qué hacemos y cómo podemos trabajar en los recursos en los que estamos, ¿vale? Y luego es importante el desarrollar, ver cómo se está desarrollando la formación PIR, especialmente un área, por ejemplo, como la atención continuada, donde sabemos que hay varias deficiencias, en todos los sitios no se desarrolla, y ver un poco cómo se puede integrar ese proceso. Luego el problema de itinerario, creo que todos estamos de acuerdo de que es urgente y se ha intentado transmitir por todas las vías a ambos ministerios, modificar la normativa en relación al acceso a la especialidad, donde el acceso sea secuencial, grado, máster, PIR, donde el acceso a la especialidad sea a partir de, como es en el resto de especialidades sanitarias, a partir de unos estudios sanitarios que los tenemos ahora, que sería el máster general sanitario para el acceso a la especialidad. Es decir, que se acceda de una profesión sanitaria titulada, que es la que ahora está regulada y que está un poco desarrollándose. Y la situación actual es que tenemos no una trayectoria curricular secuencial, sino como dos vías desde el grado, donde se acceden, son paralelas y donde crea un poco confusión en el desarrollo y en los roles, ¿vale? Que sería un poco el proceso. A partir de, tenemos dos profesionales sanitarios, donde sí que sabemos, la única diferencia clara que marca, que es una diferencia de separación, es que en el Sistema Nacional de Salud la cartera de servicios solo habilita para el trabajo de psicólogos clínicos, pero no queda muy clara cuál es la diferenciación entre unos y otros. Entonces es un poco una definición por negación del acceso. La cartera de servicios puede modificarse, existen las carteras de servicios específicas de las comunidades autónomas que podrían abrir determinadas puertas y crear una confusión de roles. Entonces realmente no hay una equivalencia y son modelos diferentes, con una formación y con un acceso bastante diferente, un máster y un vía oposición como sería el PIR. En principio, realmente en el mensaje a la sociedad es difícil diferenciar, incluso para muchos licenciados en psicología, que es cada cosa, pues más para la sociedad en general. Son dos sanitarios de psicología que ejercen, que es muy difícil transmitir a los ciudadanos las diferencias con la capacitación de cada uno de ellos, y por tanto es frágil y contradictoria esa ordenación de las profesiones sanitarias y lo que comentaban, ¿no? Y que luego, bueno, pues de momento es importante
bueno, tenemos la cartera de servicios que garantiza que sean psicólogos clínicos, pero es importante esa diferenciación, pero sobre todo en la significación y en el proceso y en la calidad de la formación. Entonces, en esencia, como ocurre en todos los grados de asistenciales, porque hay una trampa que a veces el Ministerio transmite, y es que hay algunas especialidades que se accede, sean FIR, KIR, hospitalarias, que no vienen de profesiones sanitarias, pero bien es cierto que esos profesionales no ejercen directamente la atención con los pacientes y no es una labor clínica, es otro tipo de labor. Todos los profesionales que tienen una labor directamente con personas de atención clínica, sean médicos, enfermería, vienen de una profesión sanitaria, que es un poco el recorrido normal. De hecho, medicina pues tiene ese acceso de los estudios del posible máster. En principio, bueno, pues eso es una lucha que mantenemos y que compartimos por todos. Ahora tenemos el Real Decreto de Troncalidad, que, como decía, configura un poco el desarrollo y la nueva configuración de las especialidades sanitarias, en los que la psicología clínica ha sido excluida. De hecho, no aparece ni en el documento en ningún momento de troncalidad, porque nombra incluso algunas especialidades que quedan fuera de la troncalidad, pero psicología clínica ni en el Real Decreto aparece. Para resumir, los que no lo sepáis, las profesiones sanitarias o la formación de las profesiones sanitarias se configuran en troncos generales, que en principio se plantea que sean de 2 años, no necesariamente, y luego una especialización y esos 2 años comunes, y luego estarían las áreas de capacitación específica que se cursarían después y que sería una sobreespecialización en aquellos campos que se requiriera, después de tener un especialista, una formación muy específica y concreta en un área de conocimiento. De momento hay pocas ACES que hayan sido desarrolladas, y lo que resulta más paradójico, como veis, los troncos son 5 troncos los que hay. El tronco médico, que sería frente al tronco quirúrgico, engloba todas estas especialidades médicas que tendrían 2 años a partir de ahora comunes. Se están configurando las nuevas comisiones de la especialidad y se está configurando el desarrollo de los troncos. Luego estarían los troncos quirúrgicos, que plantearían 2 años comunes, bueno, o el tiempo que se estime, pero bueno, un tiempo común de formación de los residentes de esas especialidades quirúrgicas. Después estaría el tronco de laboratorio y diagnóstico clínico, con esas 3 especialidades que lo integran. Luego estaría el tronco de imagen clínica y, curiosamente, un tronco específico, que es el tronco de psiquiatría, que implica 2 especialidades diferenciales, que sería psiquiatría, que en principio será psiquiatría del adulto, entiendo, a diferencial de psiquiatría del niño y del adolescente. Y en todo ese aspecto, pues la psicología clínica queda excluida. Bueno, mi punto de vista es que obviamente el tema de la especialidad infanto-juvenil cae por su propio peso, no queda justificado que un psiquiatra necesite una formación mucho más específica que trate a niños y adolescentes que un psicólogo clínico, eso es evidente. El resto de si es mejor el desarrollo de tronco o no, de cuántas especialidades, es complejo y realmente no tenemos un criterio claro. Desde la comisión ahora estamos evaluando y pensando sobre qué opciones hay. Nos queda claro lo de la infancia y la adolescencia. Valoramos 4 posibilidades, pero obviamente cuando hemos quedado excluidos en un primer proceso con mucho trabajo detrás, pues es difícil que haya que se abran muchas especialidades. Nos parece obvia psicología clínica de infancia y adolescencia. Sí que en neuropsicología nos parece que es un campo que requiere una formación muy específica y que probablemente cuando los que hemos trabajado, yo en alguna época de mi trabajo he trabajado con pacientes esquizofrénicos, hemos hecho rehabilitación neuropsicológica, y es un campo que a mí sí que me parece que requiere una formación muy específica. Luego está en todo el ámbito de la salud, psicología, que habría que valorarlo, y probablemente el tema de psicología, psicólogo clínico de atención primaria, no parece que necesariamente tenga que ser una especialización que requiere unos conocimientos mucho más concretos. Sí que es verdad que debemos desarrollarlo desde otra vía, probablemente no desde la especialización. Pero bueno, lo que nos parece obvio y lo que está en rojo es que la psicología de la infancia y la adolescencia es importante, que siguiendo el modelo que han desarrollado los médicos de la psiquiatría como un tronco, tendría lógica que se crease un tronco de psicología que hubiera esa rama y que se propusieran, según el desarrollo de la especialización, conocimientos y necesidades formativas, otras. Probablemente neuropsicología, probablemente tenga un sentido que pudiera estar ahí. Un aspecto importante que a mí me parece que en los últimos tiempos está apareciendo y que
A mí personalmente, mi desarrollo profesional primero no lo tenía muy claro, pero ahora lo que estoy viendo más claro es el hecho de desarrollar dentro de los servicios sanitarios unidades de psicología clínica independizadas o independientes, autónomas de lo que serían las unidades de salud mental, que podían englobar con una dirección, coordinación y con un staff propiamente psicólogos clínicos, imbricar el resto de profesionales que trabajen, ¿vale? En principio, uno de los principales motivos, aunque la coordinación es necesaria y trabajamos conjuntamente en las unidades de salud mental y en muchos espacios, es muy difícil que los psicólogos clínicos lleguemos a lugares de representación y de toma de decisiones. Es muy difícil que creamos y que, aunque se apoye un marco de trabajo de nuestro modo de entender la intervención en salud mental, que permita unos tiempos, un proceso, un trabajo psicoterapéutico adecuado, creo que es importante porque dificulta desarrollar intervenciones psicológicas efectivas y que podamos medirlas, y que, bueno, con buenas voluntades que a veces hay, con buenas actitudes y con espacios o comunidades donde está mucho más desarrollado, el modelo de trabajo es mucho más biomédico, que la psiquiatría, por desgracia, en los últimos 20 años creo que se ha desarrollado muchísimo en ese aspecto y ha dejado una parte más biopsicosocial. Y bueno, porque es importante que planteemos cómo se puede desarrollar eso. No tenemos conocimiento de qué unidades puede haber específicas en España, a todos nos suenan algunas, pero no queda muy claro el desarrollo de estas. Respecto a la formación PIR, que es otro elemento a revisar y que me parece importante, creo que hay dos aspectos para mí relevantes. Se hizo una encuesta el año pasado o el anterior desde la comisión, con una respuesta pequeñita pero bueno, significativa, donde salían dos áreas que creo que son significativas de mayor deficiencia o menor valoración por los residentes. Por una parte, una queja sobre la atención continuada, que en algunos sitios no desarrollaba, y otra sobre la formación teórica. Creo que, a lo mejor me equivoco, que la formación teórica que da la posibilidad de la especialidad, si se conecta y se vincula al quehacer terapéutico diario, es muy importante que se pueda desarrollar. Una de las cosas que desde la universidad a veces se ha criticado al modelo PIR frente al máster es la menor formación teórica de los psicólogos, la formación de los psicólogos clínicos, cuando para el acceso hay que hacer un cribaje de conocimientos bastante importantes, pero creo que es importante que, teniendo el espacio formativo, se pudiera trabajar y desarrollar en eso, en el ajuste de la formación teórica, en el desarrollo de la especialidad, muy vinculado al quehacer terapéutico de casos, de trabajo en efectividad, de desarrollo de modelos, muy conectado con la práctica clínica, y creo que es un modelo que enriquecería mucho. Y luego el tema del psicólogo clínico en la atención primaria, que es otro tema que, bueno, hay unas jornadas del colegio el mes que viene aquí en Madrid también, y creo que estamos todos un poco en ello. Creo que es, bueno, muy importante plantear que en la atención primaria, diferentes datos, el 30% es una cifra habitual de las demandas tienen que ver con salud mental de alguna forma. Obviamente estos datos, cuando uno los revisa, yo he revisado datos concretos en algunos aspectos, pues hay horquillas enormes y uno en la realidad puede ser de 5% a 50%, pero bueno, la verdad es que sí que es muy alta. Tenemos muy claro, y por ejemplo en el Reino Unido, la guía NICE, el modelo de desarrollo que están haciendo la intervención, aunque es un modelo muy diferente, y nos llama la atención que a lo mejor lo que nosotros entendemos como intervenciones cognitivo-conductuales las hacen enfermeros, es un modelo diferente, pero sí que es verdad que tiene muy claro que aquello que funcione hay que aplicarlo, y que en primaria, en el primer paso, hay que aplicarlo. Ahora no está pasando porque no hay psicólogos clínicos en primaria, la formación de los médicos de enfermería no es la adecuada, y probablemente no sean los que tengan que llevar a cabo las intervenciones psicoterapéuticas, y es muy importante que en ese contexto podamos ver la necesidad y cómo poder desarrollar el tema de la psicología clínica en la atención primaria, sí desde dentro, sí desde la participación de las unidades de salud mental, pero sí que no lleguemos a esos problemas de altas demandas, de multiplicación de derivaciones no discriminadas a la unidad de salud mental, que acaba saturándose, de cronificación de tratamientos farmacológicos, que no queda muy claro en algunos casos de efectividad, o podría haber otra intervención rápida, útil, bien llevada a cabo, que podría ser más funcional. Y bueno, pues el objetivo es que esta área, y tenemos claro que no tiene que haber una formación muy específica, una especialización en psicólogo clínico de atención primaria, pero es un área que tenemos que ver cómo desarrollar.
Hay diferentes modelos en Andalucía, en Cataluña, que yo conozco, donde se hacen cosas o se están intentando hacer cosas más sistemáticas. Y creo que en esta década tenemos que ver cómo poder, además es un campo de trabajo muy importante, pero aparte es un servicio a los pacientes que creo que necesariamente debemos ofrecer. Y luego una cosa importante, porque aquí en estos años ha quedado una confusión: primaria, especializado, general sanitario. Está claro que hablamos del Sistema Nacional de Salud, sean prestaciones concertadas o públicas. El especialista que ahí tiene el ejercicio psicológico es el psicólogo clínico, la cartera de servicios es siempre el psicólogo clínico, es decir, no hay cabida de que sea primaria, no deba ser un psicólogo clínico, o sea especializada, no. Y bueno, para terminar, ¿vale? Un poco las conclusiones, que es un poco el resumen de lo que hemos planteado. En principio tenemos claro que la especialidad está claramente consolidada y reconocida dentro del resto del Sistema Nacional de Salud. Su desarrollo no está nunca libre de amenazas y dificultades, de las que actualmente, salvando muchos escollos pasados, es necesario afrontar. Primero, conseguir un itinerario adecuado que dé una formación secuencial y clara de los profesionales sanitarios en psicología. Frenar el estancamiento que no tenemos datos o objetivos, pero que de diferentes estamentos se están poniendo sobre la mesa, que hay un estancamiento en el desarrollo de los profesionales, para lo que necesitaríamos tener un informe claro, como decía, de la situación actual. Tenemos que potenciar que los servicios se adapten a un modo más efectivo de trabajo, ¿vale? Y a un modo de entender el proceso salud y enfermedad más propio de la psicología científica y la psicología clínica, y no un modelo médico en el que nos introducimos. Que pueda valorarse la posibilidad de articularse servicios de psicología clínica autónomos, donde se coordine y se dirija el quehacer de los diferentes psicólogos clínicos. Que se pueda desarrollar en diferentes ámbitos el trabajo de los psicólogos clínicos, especialmente en la atención primaria, donde se ha quedado completamente estancado. Que tendremos que desarrollar y ver cómo se puede desarrollar el Real Decreto de Troncalidad. Y lo que comentaba, que tenemos que mejorar la formación de los especialistas, el desarrollo de la especialidad, pudiendo hacer una efectiva formación continuada que pueda tener una función y un cumplimiento de las labores adecuadas. Y lo que os comentaba desde mi punto de vista, el desarrollo dentro de la especialidad de una formación teórica que permita mejor coordinarse con la acción clínica. Y bueno, en principio esto es lo que quería comentaros. Muchas gracias por la atención. Gracias a usted. Muchas gracias por desde luego la síntesis y dentro de lo complejo ha hecho una exposición que ha tocado todos los puntos y a mí me ha agradado mucho, incluso la sistemática y el contenido. Yo creo que ahora se trata, tenemos toda la mañana para debatir ya más en concreto propuestas, cómo esa problemática se da en la Comunidad de Madrid, pero aprovechando que está aquí el presidente de la comisión, preguntas o aclaraciones que consideréis que él nos puede ilustrar, es el momento, porque luego él se va a tener que marchar y luego ya nosotros vamos a poder seguir debatiendo, pero en estos momentos, más que opiniones, que también se pueden hacer, más bien preguntas para que nos pueda aclarar algunas cosas de las que ha expuesto y poder pasar a la mesa. Acércate al micro, simplemente está ya encendido. Quería preguntar acerca de lo de la posibilidad de configurar los servicios de psicología clínica de una manera autónoma e independiente dentro de los centros de salud o los hospitales. Sé que es una reivindicación de los primeros años, es una pretensión que está siempre ahí en la cabeza, pero no ha llegado el momento o la madurez o que estén todo preparado para que eso aflore. ¿Hay alguna alguna estrategia actual diferente que pueda permitir eso? ¿O seguimos en la misma como hace 20 años? Claro, uno de los problemas es cómo está configurado nuestro sistema de salud, que es autonómico. Entonces, la cuestión es cómo se puede desarrollar en las diferentes autonomías.
Nosotros de la comisión estamos intentando ser sensibles, lo que pasa es que la posibilidad de que desde ahí se puedan hacer pasos es complejo. Entonces yo creo que es un ejercicio justificado de los motivos de por qué e intentos en las diferentes comunidades autónomas. Claro, porque tampoco hay no hay ni una prohibición de que se puedan generar servicios, de hecho hay algunas unidades, pero tampoco hay digamos una guía, un marco que se tenga que tender a eso. Yo decía cuando lo comentaba que en mi primera formación, y estuve muchos años trabajando en trastorno mental grave, yo como tenía muy claro salud mental, de hecho en Castilla-La Mancha la llamamos salud mental, por lo menos en Albacete, lo que quita lo de psiquiátrico y el trabajo conjunto, coordinado, pero luego la realidad es que es un trabajo muy dirigido por psiquiatría, donde depende mucho de voluntarismo a la hora de entender determinadas cosas, de que te den unos tiempos. La presión asistencial obviamente tenemos que correr todos. Entonces yo creo que tiene que partir de nosotros y trabajo de las comunidades autónomas que podamos poner en conjunto. Yo creo que es un tema, igual que el de atención primaria, que está empezando, al menos en estos últimos años, a sonar y a empezar a ver iniciativas, ¿vale? A partir de las iniciativas, si les damos voz, si les damos sentido. Mi impresión es que ha habido un repliegue en la aceptación de esa posibilidad por parte de quien tiene el poder, que es la psiquiatría, y aunque, bueno, hay una aceptación, y siempre se dice, como se forman juntos residentes unos y otros, se acaban aceptando mucho más, pero la bata acaba siendo más larga siempre la de los médicos. Entonces es complicado. Entonces yo creo que, de hecho en Castilla-La Mancha hay algún intento de empujar eso. Yo creo que tiene que ser un trabajo que lo pongamos en común. También es cierto, mi impresión es que los psicólogos clínicos acabamos quedándonos muy quietos. Es decir, nos quedamos muy sentados, tenemos un lugar, nos parece estupendo ser facultativos, y muy pocos logran movilizarse, luchar por cosas. Es un poco por eso que yo iniciar un poco el recorrido, que las cosas no son y están ya, y ya si cojo mi plaza me quedo ahí, sino que es un proceso de continua construcción, donde las personas anteriores a mí han luchado mucho y han tenido más dificultades. Entonces, hay otra parte, yo haría un conservadurismo, quizá diciendo algo que no debería decir, por parte de la mayor parte de los psicólogos clínicos, que cogen su bata, se sientan y... Entonces, bueno, hay servicio, no lo hay y tal, pero bueno, yo tengo mi lugar, y mi lugar que además es muy diferencial con el resto, porque estoy aquí y los demás están en otro lugar, hablando de la parte pública. Y creo que eso nos hace muy conservadores y da mucha pena. Entonces ahí es donde, cómo movilizar eso. Acerca de lo que está entendido sobre la troncalidad. Entiendo que si se creasen estas áreas de capacitación específica, las unidades docentes tendrían que acreditarse para dar esa especialidad. Sí, lo que pasa es que más que las áreas hay poquitas, lo que son especialidades. Es decir, digamos que sí, ahora mismo de hecho se ha configurado la Comisión Nacional de Psicología Infanto-Juvenil. No corras. De psiquiatría infantil, es decir, se configuran, es decir, está muy descrito. De hecho, la comisión, hay una comisión general del tronco y luego una comisión parte del tronco y otra parte, no sé exactamente el número de las especialidades. Se crean todas nuevas comisiones. De hecho, el 17 de julio se constituyó el pleno del Consejo Nacional de Especialidades y se eligió un nuevo presidente, vicepresidente y a los vocales permanentes, y el mensaje desde la Dirección General es que el objetivo de los próximos años del Consejo es el desarrollo de la troncalidad. Nosotros allí, al Consejo van todos los presidentes de las comunidades, de las comisiones nacionales, más un representante por licenciatura, y claro, hay el trabajo, si estás fuera de lo que se va a hacer de la Dirección General de Planificación, que es un poco la que nos manda en los próximos años. Nosotros intentamos estar, por lo menos, pero no salimos por el hecho de hacer ruido desde dentro. Entonces, y sobre todo el agravio, que si te pones a pensar, yo no tengo muy claro si el mejor tronco de especialidades, hay una cuestión de no tanta especialización médica, tiene que ver con la medicina, que está súper especializando, y la idea es rama médica, rama quirúrgica, es como muy gordo. Los médicos sois médicos y luego os especializáis, pero tenéis que tener una formación general. Pero claro, en el momento que psiquiatría opta y consigue la especialidad, queda claro que nosotros ahí tenemos que desarrollar. Sobre todo yo creo que en los espacios infanto-juveniles va a haber algún agravio, claro, porque va a haber
claramente más especialistas de psiquiatría infanto-juvenil, con un lugar mucho más especializado, porque tú eres psicólogo clínico, pues yo soy súper especialista. Creo que eso no tiene... Pues sí, lo que era la pregunta que me iba se crean comisiones específicas de cada una de las especialidades. De las especialidades, pero no de las áreas. No, de capacitación. La acreditación, quiero decir, sí. Los psiquiatras que se van a especializar en infanto juvenil sí deberían ir a unidades que tuvieran la acreditación para especializar. Claro, efectivamente. Y eso tienen que reacreditar la capacidad de dar todo el proceso, hacer las rotaciones correspondientes a la especialización. Se tendrán que crear plazas específicas, se acreditarán nuevamente, se crea todo un nuevo proceso que es lo que se está empezando a desarrollar ahora. O sea, primero que se han creado han sido las comisiones y se habla pues, como 2 o 4 años del desarrollo. Se tienen que acreditar y un circuito de rotaciones nuevo cambia todo el proceso formativo. Vamos a ver 2 cuestiones. Una de la cuestión de la... yo trabajo en el Centro Salud Mental en Fuenlabrada y el Hospital de Fuenlabrada ha hecho un convenio ya con la Rey Juan Carlos para que vayan los estudiantes del máster general sanitario. Entonces yo lo que estoy viendo, eso es un acuerdo que hacen y nosotros pues nos viene ahí impuesto. Yo creo que, claro, numéricamente la cantidad de estudiantes que nos está llegando de la general sanitaria es mucho mayor que la de, por ejemplo, nosotros solo cada año aceptamos un PIR. Sin embargo, nos van a llegar los primeros, que son 5, ¿no? O 5, y luego nos llegarán otros 5 y tal. Entonces, los servicios, a la hora de poder, que ya tú has dicho, porque trabajamos en el sector público, tenemos poco tiempo en general, tanto para la asistencia como para la docencia. Yo estoy viendo que el sistema, o sea, los PIRE pueden verse perjudicados, porque la invasión digo invasión porque es una invasión física, no contamos tampoco con mucho espacio y tampoco de tiempo, y nos están llegando estudiantes de general sanitario. Claro, numéricamente son mucho mayores, yo creo que corremos el peligro, los servicios, de poder seguir dando una atención adecuada a los PIRES. Ese es uno de los problemas. Digo en la práctica, porque una cosa son las cosas, bueno, se gestiona, se dice, se planifica, pero los que nos vemos luego con que tenemos que dar respuesta a todas esas cuestiones, con lo cual empiezo a intuir que el sistema PIR realmente puede estar en peligro. Ya sé que está consolidado, es decir, yo llevo ya en esto muchos años, asistí al inicio de la gestación del sistema PIR, pero intuyo que esto es un tema que además se está haciendo muy complicado. Por una parte, el recorrido que vosotros planteáis, que sea grado, máster, tal, bueno, es un sistema que, bueno, entre lo económico, el esfuerzo, no sé quién va a poder llegar al sistema PIR. Me parece que sanciona, es otro tema, ¿no? Pues incluso económicamente la posibilidad de acceso. Y es un tema que desde la Comisión me parece que hay que tener cuidado. O sea, lo que se ha abierto con el general sanitario está, porque no tenemos tampoco ni tiempo ni recursos dentro suficientes, y bueno, ya sé que en este caso, por ejemplo, el Hospital de Fuenlabrada y la Rey Juan Carlos también han hecho conciertos con entidades privadas o sitios privados, pero realmente como la calidad de esos sitios deja bastante que desear, que ese es otro tema donde se están haciendo las prácticas y el tipo de formación que estos del máster van a tener. Claro, es que el problema del máster tiene diferentes fuerzas. Primero, todos estábamos de acuerdo más o menos en el desarrollo de una profesión sanitaria que no fuera toda la psicología, se genera el máster. Por ejemplo, varias cosas. Comentas lo gravoso económico. Un estudiante de medicina son 6 años hasta acceder a la especialidad. El psicólogo accede con un grado de 4, con una formación sanitaria muy inferior al médico. El máster es un máster, en principio, los créditos pueden ser un poquito más caros, no lo sé, pero es un máster ofertado por universidades públicas, es un máster oficial entonces
el coste sería parecido a un especialista sanitario. El problema fundamental del máster es que el máster habilita a psicólogos para profesión sanitaria fuera del sistema de salud mental, del Sistema Nacional de Salud. Pero lo que no tiene ningún sentido es que la formación práctica se haga exclusivamente donde no van a poder ejercer, y eso es un sinsentido, ¿no? Bueno, hay unos que sí y otros que no. Pero muchísimos, por ejemplo, en Castilla-La Mancha los que hay, no lo sé igual, pero casi toda la formación la hacen ahí, la hacen en unidades de salud mental los 6 meses en principio que tienen de formación. Luego el hecho de que, bueno, es... el problema es también lo que decíamos, es que hay que articular secuencialmente el nivel de formación. El máster, las plazas del máster son todas las que las universidades oferten y tengan lugares donde poder hacer las prácticas, lo que genera muchas. Es decir, el tema del desarrollo del máster es un modelo de desarrollo de una profesión desde la universidad. La universidad genera plazas, créditos, en la medida que el alumno entra. El tema de especialidad, entre comillas, es un modo de acceso en función de las necesidades profesionales, porque son profesionales remunerados. Y dentro de los servicios, claro, el tema es cómo limitar, que en cada sitio se está haciendo de un modo, cuántos, eso tiene que ver con los acuerdos de las direcciones de los hospitales, cuántos máster entran y cuántas prácticas del máster hacen en salud mental. Yo entiendo que tienen que hacer porque tienen que conocer, porque es muy importante, pero al menos los que hacen prácticas en Castilla-La Mancha, que es lo que tengo el contacto más claro, todos los 6 meses de práctica las hacen en salud mental, cuando no van a ejercer nunca en salud mental. Entonces no tiene ningún sentido. Y luego además tiene una... ¿Qué propondrías tú hacerlas? Pues de hecho hay varios documentos donde proponen un itinerario, por ejemplo en centros de atención a la mujer, en bienestar social, en lugares acreditados donde el psicólogo se acredita que tiene una formación sanitaria, donde va a hacer un ejercicio con la persona desde el punto de vista clínico, pero no tiene la especificidad del trastorno mental que se atiende de salud mental. Es decir, abrir un abanico de lugares en los que se pudiera tener sentido. Lo que no tiene ningún sentido es más allá que se haga una formación en un sitio que puede ser muy valiosa. Yo entiendo un 20% tiene mucho sentido. Conocer cómo se trabaja en salud mental, conocer bien patologías, saber abrir una historia clínica está bien. Pero si te vas a formar para algo lo que no vas a ejercer no tiene ningún sentido. Y luego el problema de las plazas es que es una plaza de oferta universitaria. Hay universidades privadas que ofertan muchísimas plazas y lugares que aceptan convenio. ¿Por qué? Porque hay dinero. Claro, porque se ha abierto un negocio. Claro, efectivamente es dinero. No es un negocio. Es dinero completamente. Claro. Y luego hay un mensaje de, bueno, es un mensaje de, porque no se sabe. Y sin embargo el otro es un negocio. Luego no se sabe cuál es el lugar profesional de esa profesión, cuál va a ir siendo, ¿vale? Es un nuevo tapón diferente donde el dinero va de otra forma. No tiene que ver con una capacidad, con una elección por capacidad y por una oposición, que es el PIS, sino por una cuestión de hacer un máster. Que el sistema puede ser bueno, el problema es cómo se ha ido desarrollando. Y yo no sé, pero hay muchísimas, no sé cuántas plazas porque no tengo el dato, pero se han ofertado muchísimas plazas. Y yo entiendo que la gente que termina el grado y que ve una posibilidad más claro, pasa de tener una profesión sanitaria, todo siendo un sanitario, para el ejercicio privado y para los puestos sanitarios que salgan adecuados. Entonces yo entiendo que la gente quiere hacer el máster. Por ejemplo, si tú me dices sitios donde, que te he preguntado, sitios donde puedan aprender, por ejemplo los programas de la mujer, eso es por lo menos hay colaboradas sociales, eso no tiene nada que ver con lo sanitario. Y no acabo yo de entender ¿dónde van a aprender de algo que... Si tú ves el currículum formativo, tiene que ver con todos esos aspectos, ¿vale? Intervención en género, intervención... No necesariamente que el servicio sea sanitario. O sea, pueden hacerlo. Claro, De personas mayores,